Tienen su bosquejo ahí para que puedan seguir el mensaje con su bosquejo. Abran su Biblia, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a abrir nuestra Biblia en Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Dar tiempo a que lo encuentren. Segunda de Pedro, capítulo 3, comenzando con el versículo 1. Y no se me vayan a empachar porque vamos a leer todo el capítulo. Segunda de Pedro, capítulo 3. ¿Listos? ¿Lo encontraron? ¿Sí? Me dar un poquito más de tiempo, creo que algunos todavía están ahí luchando con su teléfono, ¿no? Dice así, el título de este capítulo es El Día del Señor, ¿okay? Y no se está refiriendo al domingo, ¿no? Está refiriendo a algo más. Dice: queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, y los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas, pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténgase alerta, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos advierte la realidad de los eventos por venir.
Ayúdanos, Señor, a prestar atención a lo que tú quieres, Señor. ¿Cómo quieres que vivamos mientras esto sucede? Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si se fijan ustedes, lo que el apóstol Pedro está escribiéndoles en esta epístola, en esta carta, no es algo nuevo, puesto que les dice, les estoy nomás recordando, les estoy refrescando, o sea, lo que ya les había enseñado, lo que ya habían escuchado, le habían leído de los profetas en el Antiguo Testamento, que no es nada nuevo sobre el fin del mundo, ¿okay? Que es como se titula el mensaje, la venida del fin del mundo. Pero ahí menciona que ha habido y siempre habrá los burlones, los que niegan la verdad de Dios, los que dudan de las cosas de Dios. Y estos burlones de los que menciona aquí, dice que su argumento de ellos para burlarse de las profecías de la venida de Jesucristo y el fin del mundo, que decían, nada ha cambiado, nada está cambiando, por lo tanto, nada va a cambiar. Nosotros vemos, ¿verdad?, que desde el inicio de la creación vemos lo mismo. Viene el día, trabajamos, descansamos, viene la noche, dormimos, y el siguiente día lo mismo, mes tras mes, año tras año, nada cambia, sigue siendo lo mismo, y seguimos oyendo lo mismo, de que viene el fin del mundo, y que viene el fin del mundo, y que viene el fin del mundo. ¿Y cuál fin del mundo? No viene nada. No, en esos burlones, ¿verdad?, que el apóstol Pedro menciona. ¿Y acaso no son los mismos que hoy en día existen? Y que han existido siempre, gente que se burla y usa ese argumento también. Entonces, Pedro contesta esos argumentos, ¿verdad? Y lo que Pedro responde, dice, miren, sí, podemos ver que nuestro universo básicamente es estable, pero les dice, no se hagan los tontos, porque ustedes bien saben que sí ha habido cambios, que Dios ya intervino una vez en este mundo y trajo un gran cambio a este planeta, a esta tierra, a través del diluvio en los días de Noé. Y les está diciendo, no hay tal cosa como ustedes dicen, que desde la creación todo sigue igual. Dicen, no. Y cuando uno verdaderamente se pone a estudiar los cambios que produjo el diluvio, son tremendos, ¿verdad? Que no es ahorita el mensaje para tratar esos puntos, ¿verdad? Pero produjo cambios tremendos. Hasta en los años de vida que podía vivir el hombre, los años de vida que podrían vivir los animales, el clima, todo trajo grandes cambios, y Pedro se está refiriendo a eso, diciéndoles, no se hagan, porque ustedes saben muy bien, porque ya está en las Escrituras, que hubo ese cambio, que Dios sí ha intervenido en la historia de la humanidad y trajo juicio en los días de Noé a la humanidad, y que va a volver a traer juicio. En aquel entonces fue con agua, en este próximo juicio que viene es con fuego. Es con fuego. Entonces, les está advirtiendo. Y además, ¿verdad?, su segundo defensa que hace aquí Pedro de estos argumentos, de estos burlones, les dice, además, dice, Dios no mide el tiempo como nosotros. Y aquellos decían, pues, nomás estamos oyendo y oyendo que ahí viene el fin del mundo y que ahí viene el fin del mundo. Desde chiquito, desde que tengo memoria estoy oyendo eso, y miren, ya estoy viejo y sigo oyendo lo mismo. ¿Y qué ha pasado? Nada. Y Pedro les dice, Dios no mide el tiempo como nosotros medimos el tiempo. El calendario y el reloj son para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en el tiempo, pero no son para Dios. Dios no trae reloj ni tiene un calendario. ¿Por qué? Porque Él vive en el contexto de la eternidad, que es algo que es hasta difícil para nosotros comprender, ¿verdad? Ser eterno, sin principio y sin fin. Nosotros sí, por eso nosotros usamos un reloj y calendario, pero Dios no. Dios no se rige
con nuestros sistemas de llevar el tiempo. Es por eso que les dice, y fíjense, con Dios un día es como 1000 años, y 1000 años para Dios es como un día. Hay una gran diferencia. Así es que todas sus burlas que ustedes hacen son falsas. Entonces, vemos, ¿verdad?, en este pasaje que el apóstol Pedro nos da 5 instrucciones sobre cómo debemos vivir a la luz del regreso de Cristo y la llegada del fin del mundo. ¿Okay? Nos da aquí 5 que son importantes que usted las apunte ahí en su bosquejo para que se prepare, porque son instrucciones que el Señor nos está dando beneficiosas para nosotros. Al menos que usted sea como estos burrones que diga, eso es puro cuento, es que el fin del mundo. Bueno, así también decían, ¿verdad? Muchos creían cuando veían las profecías de que el Mesías, el Salvador, iba a venir y que iba a nacer de una virgen. ¿Quién creía que iba a nacer de una virgen? Era cuestión también de burlas. ¿Y nació de una virgen? Se cumplió al pie de la letra. Y así también estas profecías que están por cumplirse, aunque se burlen de ellas, se van a cumplir de la misma manera. Entonces, ¿cómo es que debemos nosotros vivir a la luz del regreso de Cristo y de la llegada del fin del mundo? En primer lugar, hermanos, esto nos debe desafiar a nosotros, nos debe de retar a estar a la expectativa, ¿ok? A la expectativa. Y fíjense que es el versículo 13, es lo que dice. Dice, pero nosotros esperamos, o sea, estamos a la expectativa, con entusiasmo, los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Y nosotros entendemos lo que es la palabra expectativa, ¿verdad? Y una de las mejores maneras de entenderla es como, por ejemplo, usted como padre le dice a sus niños están chicos y le dicen, tengo buenas noticias vamos a suponer, para el sábado 5 de abril vamos a ir a Disneylandia. ¡Yeah, Disneylandia! ¿Okay? ¿Creen ustedes que se les va a olvidar a ellos? ¿Creen ustedes que se los van a estar recordando todos los días? Y ya es, y ahora es. Eso es estar en la expectativa. Que usted se va a arrepentir de haberles dicho con tanta anticipación. Se va a arrepentir de haberles dicho con tanta anticipación, porque ahí van a estar. Y es ahora, ¿y por qué? Y van a estar. Entonces, eso es vivir con expectativa. Y eso es lo que el Señor nos dice, que nosotros debemos de vivir así, con esa expectativa. Y de todas las personas, el pueblo de Dios, somos nosotros los que debemos ser los más optimistas y esperanzados en esta tierra. A pesar de todo lo que nosotros vemos, nosotros debemos ser los más optimistas y los más esperanzados que hay en esta tierra, porque estamos viviendo en tiempos de desesperanza. Y cada vez más y más se ve la desesperanza. Aunque se quiere enfatizar positivismo, la desesperanza nomás aumenta. Y la única solución que se encuentra a la desesperanza de todos los pecados que hay en este mundo es, la única solución que encuentra el mundo es, pues vamos a legalizarnos. Vamos a legalizarnos. Vamos a legalizar la drogadicción. Vamos a legalizar esto, vamos a legalizar todo lo que vemos que se está legalizando. Es por la desesperanza de ver, pues es que no encontramos qué otras soluciones podamos hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Okay? Porque vemos, ¿verdad?, que pues todo está alcanzando proporciones epidémicas. La drogadicción en proporciones epidémicas, que lo único que se quiere arreglar es decirlo, pues vamos a legalizarlo y ya nos quitamos de problemas, que sea legal. Ya el que quiera morirse endrogado, pues que se muera endrogado, ¿verdad? El crimen, el divorcio, porque hubo años atrás que el divorcio era difícil de poder
lograr un divorcio. Pero conforme fue creciendo el número de aplicaciones en las cortes de personas que querían divorciarse, pues lo fueron haciendo más fácil y más fácil y más fácil. Y van a ver ustedes, hermanos, no, al rato se van a poder divorciar nada más por uno de esos drive-thru, como ahí por McDonald's, va a poder pasar ahí. Como ahorita va a Las Vegas y se puede casar por un drive-thru, así se va a poder divorciar más por un drive-thru. Por internet, ¿eh? Por un texto, por el teléfono. ¿Vamos a divorciarnos? Sí, vamos a divorciarnos. Y órale, vamos a divorciarnos ahorita. Y todo eso es la solución, ¿verdad?, de este mundo. El SIDA sigue aumentando. ¿Y qué es la única solución? Bueno, pues vamos a normalizar el estilo de vida que está causando el mayor número de contagios de SIDA. Vamos a normalizarlo nada más. ¿Okay? El aborto, el suicidio. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué es la solución para este mundo? El suicidio. Pues mejor vamos a legalizar la eutanasia. Que cada quien, cuando quiera morirse, que se pueda morir legalmente y auxiliado por un médico. Es el rifle sanitario, dicho en términos mexicanos, ¿verdad? Y esas son la desesperanza que hay en nuestra sociedad. Es por eso, si cuando uno dice, ay, me quiero relajar, al final del día voy a ver las noticias, ¿se relaja? Nomás viendo todos los desastres que está haciendo Satanás en todo el mundo, por todos lados, y pues vemos, ¿verdad?, la desesperanza. ¿Okay? Pero nosotros, los cristianos, tenemos este reto de vivir a la expectativa. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis dice la palabra de Dios: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. En el versículo 3 dice: y oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios está ahora entre su pueblo, Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos, Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. ¿Cómo prefiere usted vivir? ¿Bajo el ambiente de este mundo de desesperanza o a la expectativa de estas grandes cosas por venir? ¿Cómo prefiere? Entonces, esto es un reto para nosotros, de estar a la expectativa de estos eventos. Ahora, cuando habla la Biblia, tanto aquí Pedro como Juan en Apocalipsis, de cielos nuevos y tierra nueva, no está hablando ni diciendo, ¿verdad?, por su contexto gramatical de las palabras que usa, de nuevo, está hablando de nuevo. ¿Okay? No está hablando de una renovación del planeta. ¿Okay? Es como si yo les digo, ¿verdad?, pinto mi carro y les digo, traigo carro nuevo. Lo ve y dice, ¿que no es el mismo Nissan? Sí, pero pues, traigo carro nuevo, que trae pinturita nueva, pero no es el mismo. Pues sí, con más de 200,000 millas corridos, de Nissan 2000. Entonces no se usa esa palabra. Nuevo está hablando de lo que dice aquí Apocalipsis, de que será completamente diferente. Será un lugar de 100% de justicia. Será un lugar donde 100% todo estará bien, porque no habrá pecado. Ahora, ¿cuál es su reacción ante este pasaje, ¿verdad?, de Segunda de Pedro capítulo 3? ¿Cómo lo ve usted? ¿Como un pasaje hermoso o un pasaje terrible? Ahora, ¿cuál es su respuesta? ¿Estoy deseando que llegue ese día o no quiero ni pensar en ello? Ya
aquí el apóstol Pedro nos dice que nosotros los cristianos tenemos que verlo como lo primero. Estoy deseando que llegue ese día. Y la persona que dice, yo no quiero ni pensar en ello, es que está queriendo evadir la realidad. Es como las avestruces. ¿Se han oído, verdad, cómo la avestruz se ciega de la realidad? Cuando ve peligro, una bestia salvaje, la manera que dice, ya me deshice de este peligro, es nomás meter la cabeza en el hoyo y ya, se acabó el peligro. No es porque no lo ve. Y así muchas veces nosotros también actuamos. Y ahorita, hermana, en el refri. Entonces, hermanos, el punto que Pedro nos está aquí poniendo a que pensemos es cómo debemos vivir a la luz del regreso de Jesucristo y de lo que conlleva el regreso de Jesucristo, que es el fin del mundo. ¿Cómo debemos de vivir? Bueno, debemos de vivir con expectativa, con esperanza. Eso es vivir con expectativa, vivir con esperanza y no desesperanza, como vemos que es la situación de este mundo. Venga, hermana, gracias. Y no me agüita, Número 2, hermanos, ¿cómo debemos de vivir? ¿Okay? Nos debe desafiar a la purificación, dice la palabra de Dios. El que nosotros veamos este capítulo, lo analicemos, lo meditemos, lo creamos, debe desafiarnos, retarnos a la purificación, porque dice en el versículo 14: por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. En paz con Él. O sea que nos está diciendo, miren, hermanos, ustedes están viendo que el mundo está empeorando. ¿Ok? El mundo está empeorando, ustedes no se vayan junto con el mundo. No porque se legalizan las drogas, usted va a usar las drogas también porque es legal. Porque así es como ha sucedido. Una generación se olvida de lo que veía mal la generación pasada. Hubo una generación aquí en los Estados Unidos en el que el alcohol se veía mal, prohibido, era una droga que no se veía bien. Pero otra generación lo normalizó y las generaciones nuevas, como hoy en día, no lo ven mal. He visto pastores que dicen, no tienen nada de malo. Una o dos chevecitas que tienen el nombre de Cristo Jesús, nada, todo se puede santificar. Y vamos, y al rato, ¿verdad? Pues también es legal. ¿Qué tiene de mal? Nomás ahí, nomás para relajarse, o para este dolorcito que traigo aquí de cabeza. Un panecito con marihuana, con un cafecito, pues ¿qué tienen? Me cae muy bien para estos malestares que tengo. Y le vamos a buscar. Le vamos a buscar cuando el Señor nos dice, no, yo lo que quiero es que tú no te vayas con la corriente de este mundo y que tú busques cada día más ser como yo. Purificarte, limpiarte del pecado, limpiarte de la maldad que hay en este mundo. Porque yo quiero, como dice aquí, esfuérzate, porque yo quiero encontrarte sin mancha, sin defecto y estando en paz conmigo. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando el mundo está en su peor momento, el pueblo de Dios tiene que estar en su mejor momento. Y muchas veces lo hacemos al revés. Y cuando el mundo está en su peor momento, también el cristianismo está en su peor momento. Cuando debería ser al contrario. Cuando el mundo está en oscuridad, ¿qué es lo que necesita? La luz. Y ahí es cuando el Señor dice, tú eres la luz, tú debes de iluminar a este mundo. Cuando el mundo está en decadencia, cuando ve uno la corrupción
más y más y más en este mundo. ¿Qué necesitamos ser nosotros? ¿Qué es lo bueno para la corrupción? La sal. Tenemos que ser la sal. Y no también nosotros dejarnos corromper también con el mundo. No. Y eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro, que mientras esperamos el cumplimiento de estas promesas, de estas profecías, nosotros debemos procurar la purificación de nuestra fe, de nuestra vida, de nuestra ética, de nuestra moral. Es lo que debemos nosotros hacer. Por eso dice que los puede encontrar sin mancha y sin defecto. Es como, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos que entender, ¿verdad?, que la venida de Cristo implica que vamos a estar en su presencia. Que si a usted lo invitaran, se ganara un premio, algo, para que pueda pasar un día en la Casa Blanca y conocer al presidente de los Estados Unidos, a toda su familia, a todo su gabinete, comer con ellos, pasar todo un día, que lo lleven a conocer bien todo, hasta jugar un basquetbolito con el presidente, todo es todo, que usted tuviera eso. ¿Cómo iría vestido usted para ir? ¿Se iría así después de haber hecho la jardinería allá afuera o de haber limpiado toda la casa y el garage? Así en sus olores, en sus jugos. ¿O trataría de irse sin mancha y sin arruga? Bien abrigado, hermano, pero mucho frío y algo así. Pero buen abrigo, ¿verdad? Okay. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Así como nosotros no esperaríamos ir con nuestras peores ropas a la Casa Blanca, así el Señor es lo que nos está diciendo, que nosotros debemos de procurar que ese encuentro que vamos a tener con Él, procuremos ir sin mancha, sin defecto, en paz con Él, ¿verdad? Por eso otra versión, la traducción al lenguaje actual de ese mismo versículo, dice: por eso, queridos amigos, mientras esperan que esto suceda, hagan todo lo posible por estar en paz con Dios y porque Él los encuentre sin pecado. Sin pecado. Ahora, ¿acaso no debe ser eso nuestro deseo y nuestro trabajo que debemos constantemente estar haciendo, de estar superando más y más y más el pecado en nuestra vida? Pero muchas veces eso es por eso que les he estado siempre advirtiendo mucho de la religiosidad, porque la religiosidad es un engaño que nos hace creer que porque estamos activos y ya hice esto para el Señor, y hice esto, por lo tanto ahora yo me puedo dar un permisito de pecar, un poquito por aquí, un poquito por acá, ¿verdad? Esto y lo otro, y nos damos permisitos para pecar, cuando el Señor dice: no, dice, yo lo que quiero es lo contrario, que tú estés constantemente superando más y más y más el pecado que hay en este mundo, el pecado que hay en tu vida, que te parezcas más a mi Hijo Jesucristo, que te purifiques más, que te santifiques más, que te apartes más de este mundo y de las cosas de este mundo, es lo que yo quiero. Entonces nos debe de desafiar a la purificación. En tercer lugar, nos debe desafiar también a la preparación, hermanos, a la preparación, y eso es de acuerdo al versículo 15. Versículo 15 nos dice, fíjense: y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. ¿Okay? Entonces, ¿qué está diciendo? Que mientras el Señor no venga, que debemos de aprovecharlo para prepararnos. Y esa preparación de tener que confrontar el fin de este mundo comienza con la salvación. Esa es la mejor preparación que podemos hacer, asegurándonos que soy salvo. Que soy salvo. Eso es la mejor preparación que podemos hacer. Por eso es lo que dice: y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Cada día que el Señor retarda su promesa debe ser considerado como una nueva oportunidad para el arrepentimiento y para volverse a Dios. Así es como lo debemos de ver.
Y en vez de burlarnos y decir, ¿cuál fin del mundo? ¿Cuál ese cuento lo vengo oyendo por tanto tiempo? Bueno, gracias a Dios que lo seguimos oyendo, porque es la paciencia de Dios, que lo que quiere es que te arrepientas, que te prepares para ese día, porque va a venir. ¿Y cómo va a venir? ¿Cómo nos advirtió ahí el apóstol Pedro que va a venir ese día? Como ladrón. Como ladrón. Yo ya experimenté eso. Una vez se nos metieron a la casa y nos robaron. Pero antes de eso, hermanos, yo recibí una tarjeta de parte de ellos y me dijeron, señor amigo, vamos a venir el miércoles 8 de octubre a tal hora, así es que procure usted no estar en casa, porque si no le va a ir peor. ¿Quieren ustedes que me mandaron esa nota? No, hermanos, fue inesperado. Fue inesperado, es lo que nos está diciendo Pedro aquí, como un ladrón que llega cuando menos te lo espera, así también. Ese día, cuando menos te lo esperes, ¡shum!, va a llegar ese día, horrible, horrible. Entonces, ¿qué nos dice? Prepárate, ¿okay? El tiempo que tenemos es un Dios, debemos de verlo como un don de Dios para nosotros. Por eso en Efesios nos dice que aprovechemos bien cada día, que lo aprovechemos los días, que no los desperdiciemos. No debemos desperdiciar el tiempo. No debemos desperdiciar este día que el Señor nos está dando, ¿verdad? Debemos utilizarlo para prepararnos para conocerle a Él, para servirle a Él. Es la mejor manera en la que nosotros vamos verdaderamente a aprovechar el tiempo, conociéndolo a Él, sirviéndolo a Él. ¿Okay? Porque fíjense, aquí el apóstol Pedro está dando advertencias. Y estas advertencias, como les decía yo, no es nada nuevo, porque le está diciendo, estoy recordándoles. ¿Okay? Estoy recordándoles. Y para nosotros pues tampoco no es nada nuevo acerca del fin del mundo que va a venir. Entonces es nada más recordando. Pero son advertencias, ¿verdad?, que vienen. Leía yo de un pastor que platica, ¿verdad?, él en un área que vive ahí en Texas, es una área de tornados. Y pues constantemente, ¿verdad?, les advierten, les están avisando de un tornado. Por noticias, por la radio, en la televisión, en el carro, con sonidos de sirenas, de que ahí viene un tornado. Y como ustedes saben, los tornados pues pasan nomás por ciertos lugares y ya otros lugares pues nada, no pasa nada. Y pues por donde él vivía pues no pasaba, ¿qué pasó por allá? Y así por tiempo, ¿verdad?, oía, ¿verdad?, de las advertencias de tornados de tal manera que ya no les puso atención. Tanto oído eso y por aquí nunca ha pasado un tornado. Pues dice que en una ocasión pasó exactamente por ahí por su casa y no pusieron atención. Dice que nomás por la misericordia de Dios no murieron, dice, porque la casa quedó completamente destruida y nosotros entre la destrucción, mis hijos, mi esposa y yo, nomás por la misericordia de Dios no morimos. Sí quedamos muy golpeados, muy heridos, pero sobrevivimos. Y así también cuando estamos nosotros oyendo de que viene el fin del mundo, y viene el fin del mundo, y viene el fin del mundo, nomás lo oímos como advertencias y no hacemos nada, no lo tomamos en serio. Y es lo que Pedro nos está diciendo aquí, tómalo en serio, porque cuando menos lo creas, va a venir ese torbellino, va a venir el fin del mundo. Cuando más a gusto estés, ahí en el cine, ese nuevo en el que levantas los pies, dice, cuando menos te lo esperes, dice, ahí te va a agarrar, ahí te va a agarrar ese gran estruendo. Vas a creer que son efectos de la película, pero no son efectos de la película, es la realidad, ahora sí. ¿Okay? Entonces dice que nos debe de desafiar, retar a la preparación, que nosotros estemos preparados. En cuarto lugar, también a la continuación. Nos debe desafiar a la continuación, o sea que nosotros continuemos en las cosas de Dios, continuemos fieles a Dios,
a su obra, a todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios. Por eso dice el versículo 17: así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténgase alerta, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. Dice, no, manténganse ustedes firmes, continúen en la firmeza, continúen estables en su fe, continúen estables en su fe, que eso es bien importante. Mantenerse uno estable en la sana doctrina, estable en lo que enseña nada más la palabra de Dios. Nosotros hemos de ser fieles a Dios, no nomás hasta que nos cansemos. Aún cansados tenemos que mantenernos fieles a Dios. Nosotros no tenemos que ser fieles a Dios hasta que nos retiremos, sino aún retirados. Porque ¿de qué se retira uno? Pues yo entiendo, se retira uno de un trabajo secular. Pero yo lo que entiendo, si yo me retiro de un trabajo secular que me estaba chupando 40 horas de trabajo a la semana, pues ahora tengo mucho tiempo para servir al Señor. No para retirarme también de las cosas del Señor, para servir al Señor. Ahora tengo más todo este tiempo para servir al Señor. Entonces esto nos debe desafiar a nosotros a mantenernos firmes en la fe, en el servicio al Señor. Nosotros debemos serles fieles a Dios hasta que expiremos. Debemos ser fieles a Dios hasta que moramos o hasta que el Señor venga por nosotros. Mantenernos fieles al Señor. Eso es lo que escribió C.S. Lewis. Dice, independientemente de su punto de vista sobre el tiempo del fin del mundo, todo lo que realmente importa es que usted sea encontrado en su puesto cuando venga la inspección. Que ahí esté, inmovible. Y por último, número 5, hermanos, nos debe desafiar a la maduración. ¿Ok? A madurar. Porque dice ahí en el versículo 18, más bien, crezcan. Y ahí eso es lo que quiere decir por crecer, crezcan, maduren en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Hermanos, es trágico, es terrible, y así es como nosotros lo tenemos que sentir y ver. El no crecer, hermanos, el no crecer, es permanecer igual. Por eso cuando vemos la analogía en la vida de una persona, de un ser humano, y lo podemos entender lo trágico que es. ¿Se imagina usted que su hijo, su hija, no crees que se mantenga siempre así? Cualquiera puede decir, ay, y lo decimos nomás por decirlo, ay, yo quisiera que siempre se quedaran chiquitos mis niños. Mientras que otros dicen, ay, yo quisiera que ya crecieran. Y no nos ponemos de acuerdo. Queremos chiquitos, queremos que crezcan, de crecidos queremos que sean chiquitos, y ahí andamos, ¿verdad? Pero ninguna de las dos cosas son normales, ¿verdad? El que un niño se quede siempre niño. ¿Sería usted una madre o un padre feliz que su niño se quedara así siempre? No, ¿verdad? Porque usted sabría que eso no es sano, no es normal, hay una anormalidad, hay una enfermedad ahí. Lo mismo también para nuestro Padre Celestial, el verlo a usted que no crece y que está igual, infante, le duele a Dios también que usted no crezca. Le duele porque Él es su Padre Celestial. Y le puede y le duele. Por eso es que su voluntad dice, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, cuando vemos esto, pues tenemos que entenderlo, porque cuando vemos a otros crecer en la gracia, ¿a qué se refiere crecer en la gracia? Porque por lo general entendemos la gracia en cuanto a la referencia a la salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo Jesús.
Entonces entendemos eso, ¿verdad? Es un don, es un regalo de Dios. Pero en el contexto de crecer en la gracia, ¿a qué se refiere? Bueno, en ese contexto, cuando se refiere a crecer en la gracia, lo que quieren decir los escritores es que crezcamos nosotros en espiritualidad. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la espiritualidad? Déjenme les digo, ¿verdad? En forma resumida, ¿en qué forma lo ve la Biblia lo que es la espiritualidad? La espiritualidad es la práctica constante del conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. Esa es la espiritualidad, una constante práctica del conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. O sea que aquello que nosotros estamos aprendiendo y conociendo, si lo vivimos y lo practicamos, crecemos espiritualmente. ¿Ok? Por eso la tragedia es que vengamos aquí a la iglesia, como ahorita simplemente les estoy dando 5 cosas para aprender, que dice ese pasaje. 5 cosas de lo que espera Dios de nosotros, cómo vivamos. ¿Qué va a hacer usted durante la semana? ¿Se va a olvidar de todo eso? ¿O verdaderamente, seriamente lo va a meditar para empezar a practicarlo en su vida? Es como va a crecer en la gracia, que es en la práctica del conocimiento. Y se fijan, es un círculo, porque dice crecer en la gracia y en el conocimiento. Por eso los pone juntos, porque es un círculo. Yo estoy conociendo más de la palabra de Dios, y si lo estoy practicando, estoy creciendo en espiritualidad, estoy creciendo en conocimiento, estoy creciendo en espiritualidad, estoy madurando espiritualmente, estoy madurando. Y eso es lo que dice aquí la palabra de Dios, que esto nos debe de llevar a la maduración, nos debe desafiar de decir: yo quiero madurar espiritualmente, yo quiero crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo no me quiero quedar así, un infante. ¿De qué puede servir un infante? ¿De qué le sirve a usted en su hogar un infante? ¿Le sirve para algo? ¿Le ayuda para sacar la basura? ¿Para limpiar la casa? ¿Para lavar la ropa? ¿Para lavar el carro? ¿Para limpiar las ventanas? ¿Le ayuda para algo un infante? ¿Qué es lo que le hace? Le quita tiempo, ¿verdad? Tiene usted que estar a tanto de ahí del infante. Y así pasa también en la familia de Dios. Aquellos que no crecen, que son infantes, no pueden ayudar. No pueden ayudar, son infantes. No tienen la motivación, la fuerza espiritual, la madurez espiritual para llevar a cabo algo que se les pide que hagan. No pueden. ¿Por qué? Porque no han crecido, no han tomado en serio el crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren poner en práctica lo que están aprendiendo. Porque ¿es fácil o es difícil poner en práctica lo que se aprende? Miren, hermanos, es imposible en la carne, es posible en el espíritu. Siempre véanlo de esa manera. Antes de decir que es difícil, piénsenlo. Es imposible en la carne, pero es posible en el espíritu. Y así ya sabrán cómo lo pueden hacer. ¿Okay? En el espíritu, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. El Señor dijo: apartados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer apartados de mí. ¿Ok? Bueno, para terminar, una cita del Dr. Powell, un escritor, pastor bautista, dice: todo lo que Dios hace con los seres vivientes envuelve crecimiento. Si está vivo, crecerá. Si está vivo, crecerá. Todo lo que está muerto, ¿verdad que no crece? No crece. Usted plante una canica, ¿qué va a pasar? ¿Verdad que no va a crecer nada? Pero plante una semilla, ahí hay vida. Ahí hay vida. Y es lo que dice el Señor. En la salvación, el Señor planta una semilla de vida en nosotros, para que crezca y dé fruto. Entonces es por eso que nosotros ahorita debemos de determinar: ¿habrá vida en mí? La vida de Dios. ¿Fue plantada la semilla de Dios en mi vida?
¿Está Cristo en mi vida? Si está Cristo en mi vida, voy a crecer, voy a mostrar frutos dignos de arrepentimiento en mi vida. Y si no, hoy es el momento para que usted le entregue su vida a Cristo. Por eso el Señor no ha venido, por eso el fin del mundo no ha ocurrido, porque Él está dando tiempo a usted para que se arrepienta y venga al conocimiento de Cristo. Por eso, no desaproveche este día, no lo desaproveche. Vamos a Dios en oración, vamos a orar para que si usted tiene esa necesidad, Dios se la quiere llenar con su presencia en esta hora. Vaya a Dios en oración y dígale: Dios, perdóname, perdóname, reconozco que soy un pecador, reconozco que estoy perdido y que si muero así, voy al infierno, que si tú llegas a venir en este día para traer el fin de este mundo, va a ser un día espantoso para mí. Pero gracias te doy porque ahora entiendo por qué tú has sido paciente y no has venido con juicio, porque tú quieres que yo sea salvo. Y en esta hora yo me arrepiento de mis pecados y abro las puertas de mi vida, de mi corazón, para recibir a Jesucristo como mi Salvador personal. Lléname con tu Santo Espíritu para que ahora Él sea mi Señor, quien tenga el poder para controlar mi vida, para gobernar mi vida, para dirigir mi vida, porque yo quiero vivir de acuerdo a tu voluntad. Yo quiero verdaderamente vivir, como dice así en tu palabra, a la expectativa de tu venida, purificándome, preparándome y llevando a otros al conocimiento de Cristo, manteniéndome firme en tus enseñanzas y madurando, creciendo conforme te obedezco y aprendo. Si usted hizo esta oración de arrepentimiento para con Dios el Padre y fe en el Señor Jesucristo, levante la mano ahí donde está y la baja en señal de que usted sinceramente acaba de arrepentirse y entregarle su vida a Cristo Jesús, en preparación para ese día horrendo que dice Pedro que ha de venir en cualquier momento. ¿Habrá alguien levantando su mano? Levantando su mano. ¿Habrá alguien? Dios le bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Antes de terminar, quiere entregarle su vida. Dios le bendiga. ¿Alguien más que está haciendo esa lucha? Dios le bendiga, joven. ¿Habrá alguien más? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu paciencia que tú has tenido, Señor. Es grande. Grande es tu misericordia, Señor. Y gracias, Señor, porque tú has tocado en esta hora a aquellos que han levantado su mano, Señor, y que tú has visto principalmente su corazón, Señor. A ti nadie te puede engañar, Señor. Tú eres el que ves la realidad de las intenciones del corazón. Y Padre Celestial, te damos gracias porque sabemos que tu promesa es fiel y es firme, que si nos arrepentimos y venimos a ti con fe, tú nos perdonas, nos limpias de toda maldad y nos das la oportunidad de comenzar una vida de nuevo. Que aquellos que levantaron su mano, Señor, puedan creerlo, puedan vivirlo, experimentarlo, para que puedan vivir para traer honra y gloria a tu nombre. Gracias te damos, Señor, por todo esto, y te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén.